Ya que hemos considerado, hermanos, la autoridad de la iglesia local, les invito a que consideremos ahora el concierto de la iglesia local. El concierto de la iglesia local. Y para ello les invito a que me acompañen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Mateo, en el capítulo 18, en el versículo 19. Mateo, capítulo 18, versículo 19. En la ocasión anterior nos enfocamos en el versículo 18, que dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. El versículo 19 dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Hasta allí. Como acabamos de leer, hermanos, con el término concierto de la iglesia local, nos referimos al acuerdo o concordia de la que habla nuestro texto. Pues nos dice el versículo: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo. Es este acuerdo, es esta concordia a la que hemos llamado concierto, que es otra de las acepciones o significados de la palabra concierto. Es decir, que todos se conciertan en una sola cosa. Así que vamos a considerar este tema en los tres aspectos principales que nos revela nuestro texto. Vamos a considerar entonces primeramente el concierto de la iglesia local respecto a atar y desatar. Sí, es un título muy grande, hermanos, pero son diferentes aspectos de este concierto de la iglesia local. En segundo lugar, consideraremos el concierto de la iglesia local respecto a las demás cosas, para por último considerar el concierto de la iglesia local respecto a la oración. Pero vayamos a lo primero que el texto está señalando, que es el concierto de la iglesia respecto a atar y desatar. Como decíamos, pues, utilizamos el término concierto bajo su acepción o significado de concordia o concordancia en las decisiones de la iglesia local. ¿Qué clase de decisiones? Las decisiones que nos mencionó el contexto. En el versículo 17 nos dijo: si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ya vimos que en el contexto de la disciplina de la iglesia local, esto nos enseña la exclusión de la comunión del pecador impenitente, es decir, el que no se arrepiente. Y que estas decisiones, nos dice el versículo 18, que son respaldadas por Dios. Y ahora enseguida nos dice el texto que si dos o tres se pusieren de acuerdo acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre. Este texto
sigue estando conectado con el anterior. Sigue hablándonos de la decisión de la iglesia de atar o desatar. Y llamamos concierto de la iglesia sobre atar o desatar, porque el término griego que se tradujo como pusieren de acuerdo, ahí en la versión 60, es el término griego sinfoneo, de donde viene nuestra palabra castellana sinfonía. Y como sabemos, una sinfonía es una ejecución armónica de notas musicales en tono o clave y en compás en torno todo a una misma pieza musical. Esta palabra sinfoneo está implicando todo lo que nosotros conocemos como sinfonía. Esa sinfonía que es una ejecución armónica de diferentes instrumentos que tocan en el mismo compás, en la misma clave o la misma nota y tocan la misma pieza. Les oímos tocar lo mismo armoniosamente y eso es una sinfonía. De hecho, de allí también proviene el término concierto. Concierto, aún en el sentido de esa presentación musical, proviene precisamente también de aquí, de que un grupo de instrumentos o personas que tocan los instrumentos se han concertado en una misma pieza, en una misma nota y en un mismo compás para todos ellos tocar cada uno su instrumento en la nota, en el tiempo, en el compás, en el momento que le toca a cada uno en la pieza para producir una sinfonía, un sonido agradable para todos los que la escuchan. De esta analogía que nos da nuestro Señor, recogemos entonces varios principios respecto al concierto de la iglesia local. Es decir, que cuando hablamos de concierto de la iglesia local, estamos diciendo que la iglesia local, para tratar el caso del pecado impenitente, ya fue un hermano le redarguyó y no hizo caso, tomó a otro consigo y le redarguyeron ambos y tampoco hizo caso. Trajeron entonces el caso a la iglesia le redarguye, tampoco hace caso. Enseguida entonces la iglesia se concierta para hacer algo. Es decir, la iglesia entra en concierto para producir algo, para hacer algo que es en este caso atar o desatar. ¿Me siguieron? De manera entonces que cuando la iglesia local ata o desata, lo hace en concierto. Es decir, se concierta para atar y para desatar. Este concierto se lleva a cabo cuando se reúne la membresía, trata la situación y concierta. Esta persona debe ser atada, o si luego que fue atada, como vimos ya, excluida de la comunión, después se arrepiente, la membresía se vuelve a reunir en concierto o concierta en su reunión volver a recibirle en la comunión si ha observado el arrepentimiento. Esta sinfonía que se lleva a cabo
en la membresía es lo que el texto dice. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa, dice, que pidieren, será hecho por mi Padre que está en los cielos. De manera que de esta metáfora de la sinfonía, entonces, recogemos, como les decía, al menos 3 principios. El primero es que para que haya esta sinfonía o este concierto, primero debe haber un conocimiento previo y estandarizado sobre las bases de la música y de la pieza a tocar. Cuando una orquesta va a dar un concierto, primero todos los que integran la orquesta deben tener conocimiento de música, ¿no les parece? Si alguno de nosotros va y se sienta ahí en la orquesta y agarra un instrumento, ¿qué creen que va a pasar? Vamos a desorquestar. ¿Se fijan? Vamos a desarmonizar todo el concierto. Por eso todo el que se sienta allí debe primero tener conocimientos de música y también debe conocer la pieza que se debe de tocar. Porque si uno empieza tocando la cucaracha y el otro sigue tocando, no sé, la de el piojo y la pulga, entonces, hermanos, se va a crear algo que no es armonioso. Esta sinfonía o ponerse de acuerdo debe ser interpretado primeramente en el contexto en el que se está expresando, como decíamos, que es el atar y desatar. De manera que esto nos indica que la iglesia que se está reuniendo para tratar el caso del pecado impenitente ha de tener primero, para poder tener concierto o armonía o sinfonía respecto al caso, primero debe tener todos un entendimiento bíblico estandarizado de lo que es pecado y de cómo debe ser tratado. Así como el que va a tocar el instrumento en la orquesta debe tener conocimientos de música y conocimiento de la pieza, así el miembro de la iglesia que se va a sentar ahí en el concierto de la iglesia debe tener conocimiento de la escritura, de lo que es pecado y de la situación, cómo se debe juzgar y tratar. Así que noten entonces que lo primero que aprendemos es que la membresía debe ser una membresía instruida. Debe tener conocimiento, hermanos, al menos básico de lo que es el pecado y de cómo se debe tratar. El segundo principio que recogemos es que la armonía o concierto no se limita a la pieza, sino también al mismo tono y compás. Esto es que, como les decía, cuando alguien se va a sentar allí en ese banquillo de la orquesta y va a tomar un instrumento, debe conocer no solo la pieza que se va a tocar, porque pasa, ¿no?, con los grupos amateurs, que les dice, a ver, toquen esta pieza, y dice, es que esa no me la sé, o solo algunos se la saben, etcétera. Para que se pueda tocar, todos deben saberla. ¿Se fijan? Así que esta armonía no se limita a la pieza, sino también
deben conocer el tono o la escala en la que se va a tocar, ya sea se va a tocar en do mayor, se va a tocar en si bemol o en lo que sea, así como también deben conocer el compás. El compás, hermanos, también es muy importante porque aunque se sepa la pieza y el tono o la escala, también debe tocarla en el mismo compás que todos los demás, porque si no, va uno más adelantado que el otro. Esto nos enseña entonces que el concierto de los miembros de la iglesia, como dice el apóstol en Filipenses 2:3 y 1 Corintios 1:10, debe ser en una misma mente, en un mismo parecer, en un mismo entendimiento. Esto es doctrina. Debe haber entonces un mismo espíritu y un mismo propósito. Cuando la iglesia se reúne para atar o desatar, debe tener entonces una misma mente, un mismo parecer y entendimiento. Noten, aquí entonces estamos hablando de doctrina, pero también debe tener un mismo espíritu y un mismo propósito. Es decir, deben acercarse todos a la reunión con el mismo espíritu, con la misma intención, así como también con el mismo propósito. No unos acercarse y diciendo, ¿cómo le hago para que esto no suceda así? O no sé si me explico, que uno tenga un pensamiento, otro tenga otro pensamiento sobre qué se debe hacer, sino el texto nos dice que es un mismo espíritu, una misma mente, porque en el caso del atar y desatar, no se están reuniendo para ver la opinión de cada quien de tal o cual pecado, sino que se están reuniendo para manifestar las mismas notas armoniosas en cuanto a tal situación pecaminosa. ¿Me siguieron? La iglesia entonces, cuando se reúne para atar y desatar, el concierto consiste en que no se reúne para ver qué opina cada hermano sobre ese pecado. ¿Qué opina usted sobre eso? No, pues a mí no me parece tan grave. O no, yo creo que sí. No, deberíamos de que hasta lo metan a la cárcel. No sé si me explico. No nos reunimos para eso, para ver qué opina cada quien, sino nos reunimos a tocar una pieza musical que ya está dada. Vamos a tocar una armonía y una melodía. Ninguno de los asuntos a tratar debe ser debe traer una nota discordante por causa del orgullo o por causa del individualismo de alguno de los miembros, sino que deben estar todos bien concertados, porque si hay una nota discordante, entonces eso sería la definición de discordia. ¿Qué significa discordia? Que hay una nota discordante. ¿Qué significa discordia? Que no hay acuerdo. De manera entonces que al acercarse la iglesia, al reunirse a hacer concierto, ninguno debe hacer o dejar salir el individualismo, el orgullo o
cualquiera de las inclinaciones pecaminosas que pueda traer discordia a la situación. Cuanto menos permitir que se acaloren nuestros ánimos o se excedan nuestras palabras, porque, como dijo el puritano, los acaloramientos y las animosidades entre aquellos cuyo trabajo es eliminar las ofensas serán la mayor ofensa de todas. Termina la cita. Hermanos, sería algo malo que hubiese una nota discordante cuando la iglesia se reúne para atar o desatar. Pero que se reúna y que no solo haya nota discordante, sino que haya acaloramientos. Y esos acaloramientos lleven a que alguno se exceda en palabras, que no cuide su lengua, sino que la quiera dejar suelta, que saque lo que trae adentro. Esto, hermanos, no solo es discordia, sino que es, dice el puritano, la mayor ofensa de todas. Repito lo que dice el puritano Matthew Henry: los acaloramientos y animosidades entre aquellos cuyo trabajo es eliminar las ofensas serán la mayor ofensa de todas. Así que, hermanos, esto solo lo mencionamos como un caso muy rarísimo y excepcional, puesto que pensamos que esto no debiera ocurrir en una membresía regenerada, en quien el Espíritu Santo está operando, hermanos. Cuando la membresía entonces se reúne para tener concierto, para concertar esto que se va a tratar. Y por eso el tercer principio que recogemos de la metáfora de la sinfonía, hermanos, es que esta situación no se trata de un consenso, sino de un concierto. La reunión de la membresía no es un consenso, sino un concierto. Un concierto o sinfonía no es una recopilación de la espontaneidad de los miembros de la orquesta, sino que es una reunión en torno de una pieza establecida, con unas notas establecidas, un compás establecido para que sean ejecutados por los miembros. Porque reunirse para que cada quien con espontaneidad toque lo que mejor le agrade, o lo que mejor le parezca, o incluso en la nota que le parezca, eso no es concierto, eso no es armonía, eso es muchas otras cosas, pero no es ni concierto ni armonía. Aún, hermanos, en esa corriente musical que llaman jazz, en donde supuestamente no hay una melodía definida, aún en eso tienen que coincidir en notas, en tono, y tienen que coincidir en compás. Pero debe haber armonía para que pueda haber un concierto en eso. Por esta razón le dijo el apóstol Pablo a los Corintios:
reuníos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, como dice 1 Corintios 5, 4, 5. Noten que el apóstol no está diciendo, reúnanse hermanos y vote cada quien qué le parece que será mejor que se haga. No, porque no es un consenso, sino un concierto. Porque la pieza ya está dada, la nota ya está dada, el compás ya está dado, cada uno debe tocar lo que le corresponde. Y es por eso que el apóstol enseguida también les dice en el versículo 13, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Oh, pues, si se trata de votación, alguno diría, ¿no está entonces ahí el apóstol coercionando la decisión de la membresía? Pero no se trata de un consenso, sino de un concierto. ¿Me explico? No se trata de a ver cuántos votan porque ya que vimos este pecado, ¿cuántos votan que es pecado? No, pues quedamos 50-50. No, pues hubo empate. No, eso no es concierto. Eso es un consenso. ¿Me explico? Miren al apóstol, le está diciendo, reúnanse y quítenlo. Oh, pues entonces no íbamos a votar si la decisión ya está dada. La decisión ya está dada porque en una sinfonía, porque en un concierto, la pieza está dada, la nota está dada, el compás está dado. Cada uno debe tocar la parte que le toca. De manera que las decisiones de la membresía no es que sean una democracia, sino más bien son un concierto. La membresía no se reúne para ejercer democracia, sino para ejercer concierto. ¿Por qué? Porque las cosas que ha de decidir ya fueron decididas por Dios en su palabra. ¿Me explico? La iglesia no se va a reunir a decidir si tal cosa es pecado o no. Es claro que la Escritura ya lo ha determinado como pecado. La Escritura también ya nos dijo que si no se arrepiente, sea expulsado de la comunión. ¿Para qué se reúne la iglesia? Para votar si debemos expulsarlo cuando el Señor ya nos mandó que fuera expulsado. ¿Se fijan que es contradictorio? Si ya nos mandó que fuera expulsado, ¿nos vamos a reunir para votar si debe ser expulsado? No, en ese sentido, no votamos para ver si es o debe ser expulsado, sino nos reunimos para concertar, para tener un concierto formal de que el tal, dice el Señor, se ha entregado, dice el apóstol, se ha entregado a Satanás. Y siguiendo este mismo pensamiento, así es como la membresía también se concertará en las demás cosas necesarias. Pasemos a nuestro segundo punto para ver entonces estas demás cosas necesarias. Veamos el concierto de la iglesia respecto a las demás cosas. Nuestro texto nos dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra
acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre en los cielos. Como les decía, el texto está apuntando a tres cosas. El Señor con estas palabras nos está indicando tres cosas. La primera, ya la vimos, acerca del concierto para atar y desatar. La segunda es que también nos está señalando que debe haber un concierto en las demás cosas. Pues dice el texto, cualquiera cosa que pidieren. Cualquiera cosa ciertamente incluye la recepción o relegación de los miembros de la comunión del cuerpo de Cristo, pero no se limita a eso, sino que también se extiende como un principio que aplica a todas aquellas cosas que la iglesia local necesita concertar legítimamente en sus aconteceres. Es decir, que, repito, por el contexto nos damos cuenta de que este concierto se refiere al atar y al desatar. Sin embargo, el Señor nos da una palabra o una expresión que es más comprensiva que el atar y el desatar, es decir, comprende más cosas. Y esto ya no solo entonces se limita a que haya un concierto en cuanto a atar y a desatar, sino, dice el Señor, a cualquiera cosa, a cualquier situación. Ahora, haciendo un paréntesis, cualquiera cosa tampoco significa todo aquello que se les ocurra. Cuando el Señor dice que la iglesia se debe reunir y debe concertar cualquiera cosa, tampoco significa que se debe reunir y concertar todo lo que se les ocurra. No, hermanos, no es así. Porque por otra parte el Señor ya nos ha dejado mandamientos precisos sobre la labor de la iglesia. Por ejemplo, nos ha dejado mandamientos precisos sobre su gobierno, nos ha dejado mandamientos precisos y claros sobre la organización de la iglesia, sobre los oficiales de la iglesia, sobre la predicación de la iglesia, sobre la santificación de la iglesia, sobre el servicio de la iglesia, sobre la separación del mundo de la iglesia y muchas otras cosas en las que la iglesia ya no tiene que reunirse para decidir. ¿Sí me explico? La iglesia entonces, por lo tanto, no ha de reunirse para concertar, por ejemplo, ¿debiéramos hacer culto público o no? ¿Qué piensan ustedes? No, hermanos, eso es un mandamiento que ya está dado. No tenemos por qué reunirnos para esas cosas. El Señor ya lo ha mandado y la iglesia no está o no es necesario que tenga concierto sobre esas cosas. En eso se debe más bien sujetar. Así también no se refiere el Señor a que nos pongamos de acuerdo con cualquiera cosa, no se incluye las labores que son de la iglesia. Por ejemplo, el Señor ha mandado a la iglesia a edificarse, por ejemplo, adorar, ¿se acuerdan? Que es la labor principal, la gloria de Dios, la adoración, la edificación de la iglesia. No nos vamos a reunir, hermanos. ¿Están de acuerdo que edifiquemos la iglesia espiritualmente, obviamente? No, hermanos, eso es un mandamiento que ya está dado y no está en esto de cualquiera cosa. Tampoco en cuanto al gobierno de la iglesia, hermanos, ¿cómo ven? Vamos a reunirnos para ver cómo vamos a gobernar la iglesia. No, tampoco, porque Dios ya estableció cómo se ha de hacer esto. Asimismo, la organización, los oficiales de la iglesia, la predicación, es decir, la membresía tampoco se va a reunir para decir, hermanos, a ver, que ¿predicaremos o no predicaremos? ¿O qué es lo que vamos a predicar? ¿Qué opina cada quien?
No, hermanos, es algo que Dios mandó y que en este caso, en cuanto a los temas, es una prerrogativa del ministerio de la palabra. Y así pues, todas estas cosas que Dios ya dejó establecidas no están incluidas en este cualquier cosa. Así que teniendo esto claro, entendemos que la iglesia no está autorizada a innovar en ninguna de estas áreas que hemos mencionado, sino solamente a sujetarse. No se nos está mandando ni autorizando tener conciertos sobre estas cosas porque Dios ya las mandó. No obstante, el resto de los aconteceres de la vida de la iglesia, en el resto de estos aconteceres, la iglesia está llamada a concertar de acuerdo a los mandamientos de Dios, a los principios y estatutos de Dios, cómo ha de proceder. ¿Por qué es concierto y no consenso? Porque ya hay mandamientos establecidos, hay principios establecidos y hay estatutos de parte de Dios, por lo que nos reunimos para concertar los mandamientos, los estatutos y los principios aplicados a tal o cual acontecer en la iglesia local. ¿Me estoy explicando? Pero ya hemos hablado, hermanos, de cuáles son estos aconteceres, los que la iglesia local ha de concertar. Así que pasemos por último a nuestro último y tercer encabezado, que es el concierto de la iglesia local respecto a la oración. El concierto de la iglesia local respecto a la oración. Una parte que es ineludible de nuestro texto es que estas palabras están dadas en el contexto de la oración. Pues miren nuevamente el versículo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Noten entonces que aquí el Señor amalgama el concierto de la iglesia con el pedir, es decir, con la oración. El Señor hace un vínculo entre el concierto de la iglesia, pues dice, se pusieren de acuerdo ¿en qué? En pedir, en la oración. Y esto porque nos quiere enseñar dos cosas con eso. A saber, uno, que el atar y desatar debe ser hecho en oración. Y dos, que la oración de la iglesia debe ser hecha en una armonía sinfónica. Pero veamos primero respecto a que el atar y desatar debe ser hecho en oración. El pastor puritano Matthew Poole nos dice al respecto, cito: la mayoría de los intérpretes están de acuerdo en que existe una conexión entre estos versículos y los inmediatamente anteriores, como si se tratara de una confirmación más de lo que Dios había dicho acerca de su atar y desatar en el cielo todo lo que debieran atar o desatar en la tierra. Y dicen, el pedir mencionado en este versículo
supone que ninguna iglesia se aventurará a un acto tan grave como la excomunión sin pedir su dirección o consejo, ni emprenderá algo semejante como la absolución sin pedir con la misma seriedad a Dios el perdón para el pecador arrepentido. Termina la cita. Lo que nos dice el puritano, hermanos, es que todos los, o la mayoría de los intérpretes nos dice, están de acuerdo en que hay una conexión entre estas dos cosas. Y que el Señor nos está hablando de la oración en el contexto de atar y desatar, porque dice, ninguna iglesia debiera aventurarse a hacer una cosa así sin orar, a excluir a alguien de la comunión sin antes haber orado. Y asimismo, tampoco atreverse a recibir a alguien nuevamente dentro de la comunión sin que antes hubiese puesto en oración al Señor estas cosas y hubiese pedido perdón al Señor para el pecador arrepentido. ¿Por qué es necesaria la oración, hermanos? Porque cuando la membresía se reúne para tratar un caso de pecado impenitente, se reúne para concertar, decíamos, lo que Dios ya determinó. Si Dios ya determinó eso, entonces nosotros solamente concertamos u obedecemos como el apóstol Pablo mandó y dijo, quiten a ese. ¿Y qué piensan que hizo la iglesia de Corinto? Se reunió y dijo, pues el apóstol dijo que lo quitáramos, pero yo creo que mejor deberíamos de nosotros tomar nuestra propia decisión. ¿Creen ustedes, hermanos, que habrían hecho algo así? No, porque repetimos, Dios ya estableció lo que se había de hacer. Ahora, ¿para qué es que se va a entregar a Satanás? Cuando se excomulga, cuando se excluye de la comunión, como ya lo dijo el apóstol en otra ocasión, que se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, les dice ahí en 1 Corintios 5, para que el espíritu viva en el día del Señor, ¿se acuerdan? Porque está entonces haciéndose todo este proceso de disciplina para que se arrepienta. De manera entonces que cuando hubo el concierto de expulsar de la comunión, debe haber oración para que el Señor opere u obre lo que la membresía y la iglesia determinó o concertó. Porque no se está excomulgando o expulsando para venganza, sino para arrepentimiento. Y si se está excomulgando para arrepentimiento, debiéramos orar por el arrepentimiento. Esa misma iglesia que expulsó debiera orar por el arrepentimiento del expulsado. Y asimismo que cuando manifiesta haberse arrepentido, ha de orar para ser guiado a la hora de recibir al arrepentido y para que el Señor dé perdón verdadero al arrepentido y sea recibido en plena comunión. Porque cuando se recibe a alguien después de que se ha arrepentido, se recibe en la comunión, hermanos, se recibe como el Señor recibe a sus hijos. ¿Cómo? Él no se acuerda de sus maldades.
De manera que la oración debe acompañar siempre a la admisión y exclusión de la comunión de la iglesia. Y debe estar envuelta en todo el proceso de la disciplina eclesiástica. En tal oración, no solo se ruega por la guía del Señor en todo lo que se concertará, sino que también se pide el respaldo del Señor para que tal disciplina surta el efecto determinado por Dios y deseado por la membresía. Dice el pastor puritano Matthew Henry, cito: no dicte ninguna sentencia que no pueda pedir con fe a Dios que confirme. Las peticiones unánimes de la Iglesia de Dios para la ratificación de sus justas censuras serán oídas en el cielo y obtendrán respuesta. Termina la cita. Así que, sí, hermanos, la oración está dicha aquí en conexión con el atar y el desatar. Pero decíamos también que esta sinfonía y esta armonía también estaban señalando a la oración corporativa de la iglesia. Que el texto nos está diciendo que la oración de la iglesia debe ser hecha en armonía sinfónica. Nuestro texto, de hecho, hermanos, también es uno de los principales fundamentos para la oración corporativa. Es decir, ¿por qué oramos todos como iglesia? Si ya cada quien oró en su casa, ¿por qué venimos a orar aquí? Porque Dios lo mandó. ¿Me explico? Cada una de las cosas que la iglesia hace de sus actividades es porque Dios lo mandó. No es porque se nos ocurrió o porque hubo un consenso y dijimos, pues ¿en qué nos entretenemos? Pues vamos inventando la reunión de esto, la reunión del otro, la reunión de jóvenes, la reunión de damas y que la cuanta cosa. No, hermanos, nos reunimos solo en las ocasiones y para las ocasiones que Dios nos mandó. Hay ocasiones en las que llegan personas y preguntan, ¿y qué otras actividades tienen entre semana? Bueno, tenemos la oración entre semana también. Pero ¿y no tienen más? Es que allá donde veníamos, todos los días hay reunión. El lunes hay reunión de esto, el martes de lo otro, el miércoles de lo otro, y el jueves y el viernes y el sábado de lo otro. Y yo sea de paso, muchas veces esas personas piensan que están agradando más al Señor así. Pero nosotros nos reunimos en torno a lo que Dios nos mandó. Lo que no nos mandó, entonces, hermanos, nos lo sacamos de la manga. ¿Dónde nos mandó el Señor que nos reuniéramos todos juntos para orar? Pues aquí. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, ¿se fijan? Acerca de cualquiera cosa que pidieren, aquí se está diciendo que dos se están poniendo de acuerdo para pedir. Allí hay organización para pedir. ¿Y cómo sabemos que se reunieron para eso? Porque el versículo siguiente nos lo dice. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Así que aquí nos está mandando el congregarnos, 2 o 3, en el nombre del Señor. ¿Y para qué? El contexto nos dice, para orar, para pedir, es decir, para ponernos de acuerdo o para concertarnos para orar por algo en particular.
de donde encontramos entonces que la forma y el método que procuramos para la oración, hermanos, está también aquí en la Escritura. Todos los creyentes deben orar privadamente, nos enseña Mateo 6:6, pero aquí se nos está mandando concertarnos con nuestros hermanos de la iglesia local para orar. Y es un mandamiento y por eso estamos aquí en nuestro caso todos los jueves a las 7 de la tarde. Además, miren la promesa que el Señor pone a la oración corporativa y dice: cualquiera cosa que pidieren les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Dice nuevamente el puritano Matthew Henry respecto a esto: Cristo se ha complacido en poner un honor y permitir una eficacia especial en las oraciones conjuntas de los fieles y en las súplicas comunes que se hacen a Dios. Si se unen en la misma oración, si se reúnen por cita para acudir juntos al trono de la gracia en alguna diligencia especial, o aunque a distancia coinciden en algún asunto particular de la oración, obrarán bien. Además de la consideración general que Dios tiene por las oraciones de los santos, se complace particularmente en su unión y comunión en esas oraciones. Termina la cita. Así que el Señor pues ha puesto un aliciente particular a la oración corporativa, que es que cualquier cosa que pidan en esa oración, el Señor se las concederá. Todo lo que pidan, dice el Señor, se les concederá. Todo. Bueno, nuevamente, cualquier cosa no significa todo lo que se les antoje, ¿verdad? Sino que significa que todo aquello que es lícito, bueno y correcto, pues ya se nos ha indicado en la Escritura en otras partes cómo y por qué cosas es por las que debemos orar. Así que si oramos de la manera que el Señor nos mandó, por las cosas que el Señor nos mandó, el texto dice, el Señor va a contestar. El Señor contesta la oración de sus hijos en privado. Pero hermanos, ha puesto una promesa especial, ha empeñado un honor especial en la oración que se concierta entre los miembros de su iglesia para pedir al Señor. Dice otro puritano: mientras que se reúnan por su autoridad o por su cuenta o mandato, ya sea para consejo o juicio u oración o celebración de cualquier institución sagrada suya, Él está en medio de ellos para protegerlos y favorecerlos. Lo que pidan se hará por ellos, es decir, siempre que la cosa pedida sea buena para algún fin recto y de una manera correcta. Cristo establece en este texto el deber de la oración en comunión con los demás. Termina la cita. Este versículo, hermanos, también nos establece el orden, la armonía y el concierto de la oración corporativa a través de la figura de la sinfonía. Porque, repito, se pusieren de acuerdo, es una sinfonía, es un concierto, de forma que en la oración hay también un concierto. Hay una melodía en la oración corporativa, donde cada creyente toca un instrumento.
Noten que de ahí, por ejemplo, proviene la participación pública. Porque en la oración corporativa no solo ora el que está dirigiendo al frente. Porque aquí de esta metáfora recogemos que son muchos los que oran en sinfonía. Uno toca un instrumento que tal vez es más agudo, otro un instrumento más grave, uno un instrumento de cuerdas, otro un instrumento de viento y así. Se nos establece el orden porque cuando se toca una sinfonía debe haber orden, ¿cierto? ¿No se han fijado que incluso para cuando pasan a tomar sus asientos no van corriendo a sentarse? No, van formados en orden y van caminando y cada uno se acomoda en su lugar. Una vez que se acomodaron, acomodan sus instrumentos, sus partituras y esperan la instrucción ¿de quién? Del maestro que va a dirigir allí. Así como un gran número de instrumentos musicales siendo dirigidos por un maestro único que lleva el orden y la armonía, pueden producir una melodía agradable a los oídos de los hombres. Así, un número de personas unidas en una oración concertada, dirigida, armoniosa y ferviente es altamente agradable a la vista y a los oídos de Dios, hermanos. Por esta razón, entonces, hay alguien que está dirigiendo esta oración, que a pesar de que hay muchos instrumentos, alguien la está dirigiendo. Y quien lleva la dirección allí, ¿quién es? El violín que está tocando allá, el arpa o tal cosa. No, el que lleva la dirección es el maestro que está ahí al frente de todos ellos y les está guiando y dirigiendo en la armonía de lo que se debe expresar. Y si esto, hermanos, es agradable a los oídos de los hombres cuando se toca una sinfonía terrenal, así también los creyentes bien concertados, dirigidos, armoniosos y fervientes en la oración corporativa son agradables delante del Señor. Esto no solo significa que pidamos todos por la misma cosa que se ha concertado ya, que se ha indicado, sino que también lo hagamos con el mismo espíritu, con el mismo amor, la misma necesidad, la misma carga, con el mismo corazón. Y esto, hermanos, es un concierto. Oremos al Señor.